se te ha dado el poder, te he dado autoridad. Vete y proclama que ha llegado mi reino. Y a los grupos de oración, recuerda que se te ha dado el poder. Vete y proclama que ha llegado mi reino. Y a los ministerios de alabanza, de intercesión, cualquier ministerio que tengamos, recuerda, se te ha dado el poder. Proclama que ha llegado mi reino. Os voy a contar algo que me sucedió hace 6 o 7 años, ¿no? Hace 6 o 7 años yo estaba orando en casa. Yo tengo una especial atención en mi oración por los enfermos, ¿no? Y a veces oro por enfermos que ni siquiera conozco, pero los llevo en el corazón, ¿no? Y hace 7 años estaba orando en casa y vino a mí esta palabra. He escuchado tu plegaria y he visto tus lágrimas. Yo voy a curarte. Al tercer día subirás al templo del Señor. Añadiré otros 15 años a tu vida. Cuando yo leí esto, empecé a orar por alguien que no conocía. Un matrimonio, una pareja que casó hace años y su marido se está muriendo. Le han diagnosticado 6 meses de vida y ya le quedaban 4, ¿no? Y les ha invitado a venir a Santiago para que descansen, ¿no? Y yo no podía estar con ellos y me los ha pasado a mí en la catedral y he quedado con ellos para cenar esta noche. Y entonces esta noche cenamos tú y yo con ellos. Llegó la noche y estuvimos en un restaurante cenando con este matrimonio. Yo lo que os puedo decir es que esta persona, sobre la que voy a hablar ahora mismo, que se iba a morir, estaba en el esqueleto. Era totalmente verde, era como muerto, ¿no? Y entonces, y no estaba sentada con su mujer y yo le tenía a él al lado, ¿no? Y ellos, cuando conocieron que éramos personas de fe, nos abrieron su corazón y nos contaron todo el proceso de enfermedad de él y cómo estaba, ¿no? Y entonces él estaba tranquilo, pero sabiendo que le quedaban 4 meses. Y la mujer lo llevaba también con serenidad, ¿no? Y al terminar la cena, allí en el restaurante les dije, oye, si queréis, oramos ahora por vosotros, ¿no? Y dijeron que sí. Y entonces allí, alrededor de la mesa en la que estamos, empezamos a orar. Y en ese momento me acordé de la palabra. Y dije, anda, esta es la persona. Y en ese momento, en la oración, le dije, Sergio, tengo una palabra de Dios para ti. Y entonces abrí la Biblia, porque iba con la Biblia, y se la di y le dije, Sergio, he escuchado tu plegaria y he visto tus lágrimas. Yo voy a curarte. Y entonces salté a lo siguiente y añadiré otros 15 años más de vida a tu vida. Y ya está. La verdad es que Sergio se quedó perplejo. Pero se quedó perplejo por la contundencia, ¿no? Ya salimos a la calle, nos despedimos y él se iba pues muy impactado, ¿no? Y nada, ellos se fueron y nosotros nos fuimos. Y ahí lo dejamos. Llegó la pandemia y terminada la pandemia me dice Ima un día, oye, me ha mandado un WhatsApp Sergio. ¿Y quién es Sergio? Y dice, ¿no te acuerdas del restaurante? Y le digo yo, pero no se ha muerto. Y me dice, no, dice, que están haciendo el Camino de Santiago, ha venido él con su mujer y sus hijos, y que nos quieren ver para darnos la reunión. Una oración en un Viernes Santo y de repente empiezo a experimentar algo interior, como me vienen unas palabras que sé que no son mías, y además como una necesidad grande de expulsarlas, de sacarlas de mí. Era como, si me quedo con esto, esto me va a ahogar, ¿no? Y entonces eran unas palabras que en realidad es una cita bíblica. Y era, yo soy un Dios. No soy un Dios de muertos, soy un Dios de vivos. Y yo la proclamé en voz alta y me impactó mucho porque cuando la proclamé, primero descansé, saqué algo de mí que no era para mí
sino que era para otros, ¿no? Y cuando esas palabras salieron de mí, salieron con una autoridad que para mí era desconocida, porque lo que yo experimenté es que mi voz estaba firme, era una voz firme, alta, clara, fuerte. Yo soy una persona débil, frágil, incluso muchas veces de voz muy baja, ¿no? Pero cuando proclamé esa palabra, la voz era distinta. Y a partir de ahí empezó, pues cada vez venían más palabras y siempre venía esa necesidad de sacar esas palabras que yo no las vivía para mí, sino para otros, ¿no? Es como algo que te quema por dentro. Y solo si nos dejamos hacer por Dios, entonces es cuando esta autoridad llega a nosotros. Recuerda, se te ha dado poder, se te ha dado autoridad.